Pues buenas tardes, compas. Yo soy Antonio, del Secretariado Permanente del Confederal. Y bueno, querría un poquito introduciros pues la cuestión que vamos a tratar, ¿no? Que van a tratar las compañeras, ¿no? Y es el 90 aniversario de Casas Viejas, ¿no? Es un poquito, intentaré no dar mucho la turra, simplemente para ponerlo un poquito en contexto, ¿no? Es decir, hace... ¿Sí? ¿Se está comprando? Sí, ya a lo mejor aquí, ¿vale? Así algo mejor, ¿no? Ok. Pues eso, tuvimos que bajar hace poquito a Sevilla, ¿no? Por unas cuestiones de una gestión de patrimonio. ¿no? Y allí en Sevilla, pues un compañero, ¿no? Que nos estuvo ayudando a hacer estas gestiones, ¿no? Del sindicato, y nos puso al tanto de la cuestión, ¿no? Este compañero, seguramente que lo conocéis, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Es Lorenzo, de ahí del SOB de Sevilla, le conoceréis por el NOI del Sucre ahora, ¿no? Y antes por los muertos de Cristo, ¿no? ¿Sabéis? Pues él es militante, ¿no? También de ahí del SOB de Utrera, ¿no? Y nos estuvo comentando, ¿no? Dice, acordaos, ¿no? Que es el 90 aniversario de Casas Viejas, ¿no? Nosotros aquí en Andalucía lo tenemos muy presente, pero bueno, como hay veces que se nos olvidan las cosas y demás, acordaos, tal. Y bueno, pues a partir de ahí pues nos pusimos un poco las pilas, lo transmitimos un poquito a nivel confederal para que todo el mundo pudiese animarse a llegar allí. Y bueno, pues estuvimos allí, tanto representación del confederal como del resto de sindicatos y fundamentalmente de Andalucía, ¿no? Que aparte lo tienen más, es su territorio, su tierra, y lo tienen más, lo viven más, ¿no? Y la verdad es que fue impresionante, ¿no? Fue impresionante cómo pudimos ver a todo el pueblo volcado, ¿no? Y pues rememorando esos hechos, ¿no? Y la verdad es que volvimos pues como muy impactados, ¿no? de esa representación y de recordar esa historia. Y bueno, de ahí el propio sindicato de Jerez, perdona, pero es que el propio sindicato de Jerez, pues también, lógicamente, porque ellos son de allí al lado, pues fue quien pudo pues vehicular todo esto, ¿no? Ponerse en contacto, ¿no? Y poder ponerse en contacto con el propio ayuntamiento que nos cedió, con el instituto, ¿no? De Casas Viejas, que nos cedió la exposición, y pues volver de nuevo a contactar con la compañera y el compañero para que pudiesen venir pues aquí a Madrid, ¿no? Y pudiesen pues hablarnos de... Y bueno, pues eso fue el comienzo. Y bueno, el desarrollo es el que vamos a escuchar ahora, ¿no? De primera mano, de tanto José Luis Gutiérrez, es un compañero historiador, una larguísima trayectoria, ¿no? De militancia, como con la compañera Rosa, que es pariente, ¿no? Es la nieta de la libertaria, y nos van a hablar en profundidad y desde el conocimiento y desde el sentimiento realmente de quién es su familia y de la que debe ser también la nuestra, la de todos los anarquistas. Bueno, os lo voy pasando para que vayamos escuchándoles y demás. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a los asistentes y, por supuesto, a la CNT, a su Comité Confederal, tanto por la invitación de venir aquí, pues por el estupendo paseo que vamos llevando a lo largo del día desde que Iberia se ha dignado
a depositarnos con 45 minutos de retraso en el aeropuerto, pero bueno, nada es malo si la dicha al final es buena. Bueno, Casas Viejas, yo sé que hay una... Bueno, en primer lugar, siempre que se habla de Casas Viejas y más con la exposición que está aquí presente, hay que recordar a una persona que es a Salustiano Gutiérrez, un profesor de instituto que llega a finales de los años 90, 80, mediados de los 90, allí a Casas Viejas, y de alguna forma queda abducido por lo que ocurre, por lo que ha ocurrido en Casas Viejas, por la propia Casas Viejas y por todo lo que representa los sucesos, tanto en el momento, en el contexto coetáneo, como con posterioridad, por la especie de maldición, por la especie de marginación que sufrieron los habitantes de Casas Viejas referente a lo que había ocurrido en enero del 33. No creo que no se pueda hablar, y yo creo que Rosa estará de acuerdo conmigo, sin esta exposición que está aquí, sin todo lo que se ha hecho en Casas Viejas en estos últimos 25 años, sin recordar una y otra vez a Salustiano, que desgraciadamente falleció hace un par de años, y la tarea ingente que hizo tanto en el instituto como con las generaciones de la juventud casaviejeña que ha pasado por el instituto, como por los propios habitantes de Casas Viejas de más edad. Dicho esto, yo quisiera plantear dos puntos, después podremos hablar todo lo que queráis, respecto a Casas Viejas, a la matanza, a los sucesos de Casas Viejas, que yo creo que no hace falta, bueno, y si hiciera falta, pues habría momentos para desarrollarlo, el contar exactamente lo que ocurrió, ¿no? Los sucesos que ocurrieron, simplemente decir dos cosas, que ocurrieron bajo un gobierno presidido por Manuel Azaña, de conjunción republicano de izquierda socialista, que estuvo en el contexto de una huelga general revolucionaria que, bueno, vamos a decirlo, aunque eso es muy matizable, ¿no? Estuvo organizada por la CNT, es decir, una forma de hablar, en enero del 33, aunque en mi opinión eso sería bastante discutible, y que a partir del día 11 y del 12 de enero pues va a desencadenar en unos sucesos que van a terminar con una veintena de campesinos asesinados, con tres después de la muerte de uno de los guardias civiles heridos, con 3 muertos por parte de las fuerzas de orden público, y por la detención de varios centenares de campesinos, no solamente de Casas Viejas, sino de los pueblos de alrededor. Eso a su vez dio lugar a varios procesos, unos contra los campesinos y otros contra el capitán de las fuerzas de orden público, el capitán Rojas, acusado de haber realizado a cabo aquellos asesinatos. Eso por encima, y no llego, porque es uno de los puntos que quiero tratar, a las consecuencias políticas y sociales que tuvo lo que ocurrió en enero de 1933 en esa, bueno, dicen aldea, pero bueno, de todas formas, una aldea de 3.500 habitantes es bastante más grande que muchos pueblos de Castilla, pues por ejemplo, y más en aquella época. Pero bueno, vamos a dejarlo en eso porque refleja muy bien la idea que se tenía de lo que era Casas Viejas, y que de alguna forma hace entender a lo que ocurrió en enero del 33, donde se practicó, pues con unos años de antelación, la represalia colonial que se solía practicar por el ejército español en el norte de África, y de que de alguna forma la oficialidad de la Guardia de Asalto y muchos dirigentes políticos pues no diferenciaban mucho entre un campesino andaluz del interior de la Janda y un rifeño del norte de África. De hecho, las propias instrucciones judiciales hacen una y otra vez referencia a ese aspecto de aduar marroquí que tenía
que tenía Casas Viejas. El primero de los dos puntos que quiero tratar es que en estos últimos años se ha corrido digamos, la tendencia a considerar a Casas Viejas dentro de lo que se llama movimiento de memoria histórica. Yo, aunque hoy vamos a hablar de memoria por parte de Rosa y de historia por mi parte, yo creo que no forma parte de lo que podemos entender como movimiento de memoria histórica, porque por lo menos para mí, la memoria histórica está referido en concreto a la represión de los golpistas de 1936. Si sacamos el concepto de memoria histórica de la represión golpista y después franquista, pues nos metemos en terrenos, nos podríamos meter en terrenos procelosos, como el que la Ley de Memoria Histórica de Andalucía pues amplíe el periodo de aplicación de la Ley de Memoria Histórica, con muy buena intención por su parte, yo no lo dudo, desde 1931 hasta 1982, cuando entra el estatuto en vigor, el Estatuto de Autonomía Andaluz. Lo cual a mí eso me produce una cierta frialdad, un cierto temblor, porque es que no podemos ver un día a un señor de Vox presentando una denuncia por delitos de crimen, aplicándose la Ley de Memoria Histórica, contra los responsables de los sucesos de Casas Viejas, lo cual cualquiera de los que estamos aquí entenderíamos que es un fraude de ley, pero se le abre un camino que yo creo que es bastante peligroso, y por eso yo pienso que nosotros podemos introducir, y más desde una perspectiva libertaria, la matanza de Casas Viejas como una expresión del carácter asesino, del carácter represor del Estado como tal, pero no dentro de ese concepto que nació hace 25 años más o menos, como el de la memoria histórica, para aplicarse directamente a los represaliados por el golpismo a partir del 18 de julio del 36 y el franquismo a medida que Franco ocupó el poder en el bando golpista, y sobre todo a partir del 1 de abril del 39, donde ya existe el gobierno franquista de facto sobre el conjunto del territorio del Estado español. Yo creo que eso es importante porque de alguna forma nos haría desviar de lo que debería ser la función principal, y más creo que en el mundo anarquista, o en el mundo anarcosindicalista, o en el mundo libertario, como queráis llamarlo, que es recuperar, sí, hacer presente también lo que es nuestra memoria. Por suerte, diría yo, el movimiento libertario español se puede enorgullecer de poder hacer lo mismo, que se puede mirar a otro lado en muchas cosas, pero también se puede enorgullecer de otras tantas, de muchas cosas que ocurrieron en la sociedad contemporánea española, sobre todo a partir de 1910, con la aparición del sindicalismo revolucionario y su consolidación en el anarcosindicalismo, que en última instancia no era sino la introducción del sindicalismo moderno en la España. Lo que quiero... ¿Puedo seguir? Sí, vale, gracias. Lo que quiero decir es que la cuestión social, lo que se ha llamado tradicionalmente en el mundo historiográfico la cuestión social, es decir, la confrontación capital, mundo obrero, la aparición del sindicalismo, la lucha de clases en el sentido genérico del término, ha sido una constante, y en el Estado español en concreto también ha sido una constante que hacerle frente no se ha hecho desde una perspectiva, como diría Eduardo Barriovero, que yo creo que en la sede confederal debe sonar o debería por lo menos sonar ese nombre, desde una perspectiva de paz pública,
sino desde una perspectiva de orden público. Esa perspectiva ha sido la que tradicionalmente la conflictividad obrera haya sido tratada con la presencia del ejército, con la tardía modernización de las fuerzas de orden público para hacer frente a los conflictos sociales, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural, y por supuesto la oposición de las clases gobernantes a la integración de ese mundo obrero dentro del sistema político, social, de la Restauración a partir de 1875 o desde la Primera República, si queréis, a partir de 1874, la Restauración del 75 y con posterioridad. Es decir, se ha empleado para encauzar el conflicto social más el palo que la zanahoria, por resumirlo en dos palabras. Y por lo tanto, que ocurrieran sucesos como los que ocurrieron aquellos días de enero en Casas Viejas no era una excepción en el mundo social español, sino que como sucesos como los de Casas Viejas había habido muchos y muchos de ellos no muy lejanos a 1900, a enero del 33, durante el mismo periodo de la Segunda República. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos hablando todavía 90 años más tarde de Casas Viejas? ¿Por qué llega cada enero y cuando parece que Casas Viejas, la matanza, ha desaparecido de la faz pública, como los ojos del Guadiana, pues varias emisoras de radio dedican, como Radio Nacional de España o Onda Cero en este enero, dedican largos reportajes en varios de sus programas estrellas, como aparecen una y otra vez artículos en prensa, estudios en el mundo académico y, por supuesto, es utilizado por el mundo político actual como para hacer referencia. Yo no sé, porque no sigo mucho la prensa, si, por ejemplo, la derecha ha acusado a Pedro Sánchez de ser un nuevo Hazaña de Casas Viejas, ¿no? Pero no estarían muy lejos de llegar a esa situación. Bueno, mi respuesta a esa pregunta es que Casas Viejas pone en primera línea, de forma descarnada, lo que es el ejercicio del poder por el Estado. Es decir, Casas Viejas no solamente que el Estado mate, asesine a una veintena de campesinos de una forma innecesaria absolutamente, porque fueron innecesarios las muertes de las personas, los familiares de Rosa encerrados en la choza de su bisabuelo, ¿no? O tatarabuelo de 6 dedos. Bastaba con dejarlo, que poco podrían hacer esa decena de personas allí encerradas con 3 escopetas de caza frente a cerca de 100 guardias de asalto y guardias civiles armados con ametralladoras, y que simplemente bastaba con dejar que amaneciera el día o mantener un cerco para que finalmente aquella choza de adobe y paja y de breza de tejado pues fuera rendido por la fuerza. No hacía falta llegar esa madrugada y quemarlo con las personas dentro. Y por supuesto mucha menos falta hacía, desde un punto de vista de orden público, digamos, hacer una racia a la mañana siguiente, al amanecer de la mañana siguiente, con 14 vecinos del pueblo para llevarlo delante de los restos humeantes. Y muchas veces se utiliza la palabra fusilar, pero ahí no se respetan ni las normas tradicionales de un fusilamiento, sino asesinarlo a pistoletazos y a disparos de Mauser a 12 de ellos delante de los restos de la choza incendiados. Eso no tiene ninguna explicación, más allá si no la tenemos desde el punto de vista los asesinatos del ejercicio puro y duro de lo que es la práctica del poder del Estado y las consecuencias que van a producir ese asesinato por lo que yo suelo llamar las consecuencias de ingerir la droga del poder, ¿no? El poder es como una droga que todo aquel que la prueba pues tiene unos efectos
psicosomáticos, que a algunos les gustará y a otros no, como cualquier otra droga, ¿no? Y en el caso de lo que ocurre con el gobierno presidido por Azaña y el gobierno socialista, republicano socialista, es que termina ante lo que tiene ante los ojos, ante lo que digan todos los exégetas y defensores de Azaña y del gobierno, porque que me parece que con muy poco respeto a la figura de Azaña, de considerarlo un personaje tan débil y tan incapaz como para que no se enterara hasta 2 meses más tarde prácticamente de lo que había ocurrido en Casas Viejas. Yo, si fuera Azaña, me estaría revolviendo en la tumba, ¿no? Yo podré acertar o no en mis decisiones políticas, pero carajote no soy. Yo no soy presidente de gobierno y no me entero hasta 2 meses más tarde de 20 y tantos muertos, que lo sabe medio país desde 3 días más tarde, ¿no? Pero que en su defensa, pues, se dice que que lo ignoraba hasta prácticamente 2 meses más tarde. Pues Azaña cometió el gobierno, porque Azaña, a fin de cuentas, como ustedes saben, en España no hay primer ministro, en España hay presidente del Consejo de Ministros, que es la cabeza responsable, visible, pero que son responsables todos los ministros de las decisiones del Consejo de Ministros. Por lo tanto, la matanza de Casas Viejas, como cualquier otra cosa que se haga a nivel gubernativo en este país, es responsabilidad del gobierno en su conjunto, no es del presidente. A pesar de la propaganda que se haga, en España no se elige presidente de gobierno ni primer ministro. El presidente de gobierno lo eligen las Cortes y dentro de las Cortes por una propuesta de los partidos, y el presidente es el primo inter pares de todo el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros de enero de 1933 decidió que ante la brutalidad de lo ocurrido, que le podía costar seguir en la permanencia del gobierno, decidió que valía más la pena seguir ocupando el gobierno que asumir la responsabilidad. Bueno, cuando se privatizan las cosas públicas, pues al final ocurre lo que ocurre, ¿no? Que el público también participa. Y desde luego un caramelo como ese, pues la derecha, que podía ser de derecha como entonces, y la de ahora, pues será de derecha, pero no es tonta, ¿no? Entonces, si le ponen un caramelo como ese, pues acude a ir a cogerlo, Inca coge carne y no lo va a soltar, que fue lo que le dieron al Partido Radical de Alejandro Lerroux ante las sucesivas obstrucciones y negativas del gobierno presidido por Azaña, republicano socialista, de lo que había ocurrido en Casas Viejas, porque sabía que asumir lo que había ocurrido en Casas Viejas en cualquier democracia, como se suponía que era la republicana, significaba la dimisión del gobierno. Y el gobierno, Partido Socialista, Acción Republicana, los ministros radicales socialistas que estaban en el gobierno y algunos independientes que había, pues decidieron que era más importante salvar el gobierno que reconocer lo que había ocurrido en Casas Viejas. Las consecuencias de esas fueron desastrosas. En mi opinión, yo tampoco estoy muy de acuerdo con esa otra teoría que se está dando también en últimos años, que Casas Viejas es como el antecedente de la guerra civil o de la llamada guerra civil. Yo creo que no tiene nada que ver un golpe de Estado preparado por los sectores más reaccionarios de este país, que además no surge en 1936 a partir de lo que ocurre en Casas Viejas en el 33, sino que la conspiración viene desde el propio 15 de abril de 1931, cuando en esta Villa y Corte se reúnen en un palacio, no recuerdo ahora mismo de la calle, algunos de los principales mentores militares y económicos de este país para decidir que ese nuevo régimen no puede continuar. Y Casas Viejas, en mi opinión, puede ser discutible, y si quieren ustedes lo discutimos, pues, o intercambiamos opinión, ¿no? Esto de discutimos en estos ambientes actuales, pues lo mismo suena demasiado fuerte y todo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el golpe de Estado de julio de 1936, sino que fue pura y duramente una decisión tomada en base de un gobierno progresista,
que no asume el coste del ejercicio de las equivocaciones del poder, que privatiza la resolución del problema en su beneficio, digo privatizar plenamente la palabra, para intentar apagar el coste político, social, colectivo que podía tener. Eso le va a dar alas a la derecha, podemos discutir todas las cosas sobre si Azaña dijo tiro a la barriga o no, si eso fue una invención de la derecha, sobre si la extrema derecha manipuló los sucesos, sobre si la CNT se dejó manipular. Bueno, podemos hablar todo lo que ustedes quieran de esos temas, pero el hecho fundamental es que el gobierno durante 2 meses, y a menos que consideremos falto de neurona a Manuel Azaña, cosa que creo que no debe ser, y al conjunto del gobierno, eso no fue posible, sino que fue una decisión política, una decisión que costó finalmente, digo con consecuencias terribles, porque costó a efecto inmediato el fin del primer bienio, la dimisión del gobierno republicano socialista en septiembre, la formación de los gobiernos radicales de septiembre a noviembre, la convocatoria de nuevas elecciones y el triunfo de la derecha, que a su vez significaba el fin o la guinda que rubricaba el final de lo que se había dicho o lo que se había denominado como Revolución Republicana de 1931. Esa revolución, utilizo la palabra que se utilizaba en el momento, que suponía que el gobierno, que el Estado iba a cambiar, que suponía que la sociedad iba a avanzar, que suponía que iba a avanzar cultural, social y de relaciones sociales en su conjunto, que se iba a romper muchos tabúes, muchos esquemas heredados del antiguo régimen, iba a avanzar en el papel de la mujer, etcétera, que también iba a aplicar unas políticas económicas nuevas y que se iban a abandonar las prácticas que habían caracterizado al mundo monárquico, como habían sido la ejecución de matanzas como la que tuvo lugar en Casas Viejas. Eso supuso una quiebra absoluta. De hecho, la repercusión de los sucesos de Casas Viejas fue tal, no solamente porque fue uno de los primeros hechos sociales más fotografiados y divulgados de la historia social española, sino porque además el impacto emocional en la sociedad española, del sector que fuera obrero, independientemente de la tendencia que fuera burgués, fue tal que ahí sí que se puede decir que para la vida de la Segunda República hubo un antes y un después de Casas Viejas. Podríamos desarrollar mucho más esas cuestiones y detallarlas completamente, pero ya me estoy enrollando demasiado y yo creo que por lo menos he lanzado sugerencias, ideas suficientes para que si ustedes lo desean así, pues después podamos entablar un fructífero y civilizado diálogo cuando termine Rosa de hablar. Muchas gracias. Preguntas, yo quiero preguntas. Bueno, agradecer a todos y a todas que hayáis venido y os interese el tema de Casas Viejas. Cuando a mí me invitó Raúl, la primera vez que se puso en contacto conmigo, Ana Sigüenza, Antonio, se me vino del tirón un pensamiento a la cabeza y yo dije, Madrid, era porque participo donde me llaman, pero Madrid tenía algo que resonaba dentro de mi corazón. Y en vez de seguir al hilo de lo de José Luis, yo me voy a pasar al año 34, ¿vale? Un año después de pasar los sucesos. Y luego retomamos los mismos días de los sucesos, ¿vale? Bueno, pues cuando dice Madrid resuena mucho esa palabra en mi cabeza y tenemos una foto de mi abuelo y de mi abuela, María Silva Cruz, la libertaria, y Miguel Pérez Cordón, cuando después de pasar todo lo que pasó, ellos llegan aquí a Madrid. Y yo creo que la vida de mi abuela fue corta, pero muy intensa,
ya os lo contaré todo con detalle, pero quiero empezar donde ella lo terminó, donde ella terminó aquí en Madrid. Entonces ellos llegan y me imagino que después de todos los acontecimientos que había vivido en Casavieja, llega a una ciudad grande. Hoy José Luis y Antonio, cuando hemos estado caminando por Madrid, ha dicho José Luis, pues aquí estuvo tu abuelo, tu abuela. Pues se removían cosas. Entonces ellos llegan aquí y, corrígeme José Luis, ellos hay un congreso, ¿no? Donde hay, digamos, un debate si se abstienen en las votaciones, ¿no? En las próximas votaciones, en el 34, ¿no? Cuando pasa eso, si los anarquistas se abstienen o votan, en fin, eso está ahí. Pero a ella la llevan para que ella cuente también los sucesos de Casavieja en el 34. Imaginaros lo que ella sería, teniéndolo tan fresco y tan vivo, poder hablar entre tanto público, ¿no? Que hablaban de muchísimas personas las que estaban allí. Y empezó a hablar, le dieron unas cuartillas, esas cuartillas las había escrito mi abuelo, Miguel Pérez Cordón, y ella empezó a leerlas. Entonces no pudo terminar y se rompió en llanto. Y yo pues quería comenzar en ese sitio, en el sitio donde ella lo dejó, ¿vale? Para situar aquí a los madrileños, se está refiriendo al antiguo Cine Europa. Eso. No sé si hoy existe el Cine Europa ya o no. Y detrás del Cine Europa había una terraza de verano inmensa, que yo llegué a conocerla cuando estaba allí, en la calle Ávila. Y allí es donde se celebró ese meeting que se celebró en octubre, finales de octubre del 33, en el contexto de la campaña de las elecciones que van a tener lugar en noviembre del 33. En noviembre del 33. Que hablan, entre otros, aparte de María y Pérez Cordón, pues alguien también muy de moda estos días aquí en Madrid, como es Melchor Rodríguez. Bueno, pues esas cuartillas que le escribió mi abuelo y ella tenía que leer y dar testimonio de lo que había pasado en Casavieja, pues solamente pudo leer este trocito y yo quiero comenzar en el sitio en Madrid donde ella tuvo que hablar. Compañeros y compañeras, pueblo de Madrid, que en estos momentos escucha la voz emocionada de una superviviente de la tragedia que conmovió a España y al mundo entero. Pueblo que muestra su rebeldía, su ansia de superación y de terminar con todos los traidores, con todos los vagos profesionales que le han esclavizado. Y ahí rompen llanto, ¿vale? Pues yo quería empezar ahí. Bueno, pues me voy a remontar a estos días trágicos del 10, 11 y 12 de enero del 33, cuando en ese pueblo pues proclaman el comunismo libertario en Casavieja. Casavieja pues se tiene como una aldea, pero efectivamente era un pueblo y era una pedanía de Medina Sidonia, pero que era un pueblo grande con muchísimos habitantes. Antes de que empezaran los sucesos, una anécdota que para mí es muy importante de mi abuela es que ella llevaba siempre al cuello un pañuelo rojo y negro. Y un día, pues uno de los guardias de allí le dio el alto y le dio un tirón y le arrancó el pañuelo del cuello. Y ella no se lo pensó y le dio un bofetón al guardia. Y entonces el guardia le dijo: libertaria, me las pagará. Ella pues también hablaba mucho allí, un socialista de allí del pueblo, José Orellana, cuando habla de María, habla de los sucesos, pues habla como de una persona como muy tranquila, una persona como tonta, como es Lela, ¿no? Lela le dice, ¿no? Y yo no lo sé cómo sería, pero si a día de hoy alguien te arrancase un pañuelo de la autoridad, no sé si todo el mundo reaccionaríamos dándole un bofetón a un guardia, no lo sé.
Eso dice mucho de la personalidad y del temperamento que podía tener, ¿no? Bueno, pues eso fue anteriormente a los sucesos. También algo que a mí me caracteriza así mucho de ella, que me llama la atención, es que ella tiene de noviete a Gallinito, que es uno de los líderes del sindicato. El sindicato se llamaba Los Invencibles. Y también pienso que si ella hubiera tenido un temperamento así tranquilo o sumiso, pues creo que hubiera sido a lo mejor novia de un jornalero y se dedicaría a su casita y poco más. Entonces, pues no lo sé. Pienso que esas cosas son importantes. Bueno, pues cuando ella en el año 32, eso es importante también, crean ahí en la asociación Amor y Armonía, eso hay un artículo que está escrito, donde un grupo de amigas se juntan para intercambiar novelas, leían, y también eso pues me llama mucho la atención, que en el año 32 eso se creara, ¿no? Para mí otro dato importante. Bueno, pues cuando suceden los hechos, los sucesos de Casavieja, pues cuando proclaman ellos el comunismo libertario, ella ese día, por el pueblo, pues lleva la bandera roja y negra y se pasean, pues eso, proclamando el comunismo libertario. Cortan las líneas de teléfono y bueno, allí pues pasa todo. No lo sé cómo describirlo, ¿no? Porque cae uno de los guardias, cae herido, después cae un segundo de la casa cuartel y ahí pues piden refuerzo y vienen guardias de Alcalá de los Azules, que está cerquita, y de Medina. Yo creo que si ellos a lo mejor hubieran sido conscientes de lo que se iba a formar, la mayoría la mayoría o todos se hubieran ido para el campo, pero muchos yo creo que estuvieron hasta torpes, que se quedaron en las mismas casas. No lo sé, no fueron todos los que se fueron. Cuando ellos se quedan en la choza y vienen toda la guardia, pues ellos los que tenían eran escopetas de caza, de estas de perdigones. Pienso que tendrían buena puntería porque para cazar o no, la escopeta que tenían, pero no había más armamento. Cuando llega la guardia, pues yo creo que intentaron cazarlos con, como yo digo, matar una hormiga con cañones, ¿no? Porque venían previstos de metralleta y cuando ya vieron que no se rendían, pues fue cuando incendiaron la choza. Cuando llega, el que está al mando es el teniente Artal y este hombre intenta pues que se rindan. Ellos pienso que cuando vieron la situación pues dijeron resistimos. Algo que me lleva mucho a pensar, porque Casavieja ahora se puede hablar, pero en mi casa ha sido silencio total. Yo la primera vez que escucho los sucesos de Casavieja fue en el año 77, a punto de cumplir los 14 años. Y fue porque me amputaron el 6º dedo del pie. Yo traía 6 dedos en la mano y en el pie. Me opero el del pie y el profesor me dice, ¿tú sabes de qué familia viene? Y yo le dije el nombre de mi madre y de mi padre y me dice, no, tú vienes de los descendientes de Casavieja. Yo no sabía ni que ese pueblo existía y vivo pues a unos 50 kilómetros, ¿no? San José del Valle está a unos 50 kilómetros de Casavieja. Entonces este hombre me dice que a toda mi familia la mataron en la guerra. Él me habla de la guerra. Yo llego a mi casa, le pregunto a mi madre y mi madre pues se asusta muchísimo, me advierte de que cuando venga mi padre no se me vaya a ocurrir de preguntarle nada y cállate, 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 y muy asustada. Entonces yo no sabía qué es lo que estaba pasando, qué ocurre con eso. Estamos hablando del año 77. No hay internet, no hay libro, y a quién le preguntas tú cuando todo es silencio. Y claro, llegó mi padre, yo lo miraba, quizá aquel día lo vi como alguien raro y extraño que guardaba algo que yo no sabía. Y yo le dije a este profesor, pues si los mataron en la guerra serían porque eran malos, porque claro, matan a los malos, los buenos no los matan, ¿no? Y ese concepto de, bueno, no sé, mil cosas. A partir de ahí,
yo tengo la sensación de que a mí me entregan una caja grandísima. En esa caja a lo largo de mi vida he ido metiendo piezas y esas piezas no coincidían, no unían unas con otras. Súper complicado. Pero a la vez de ser algo doloroso y no entender absolutamente nada, para mí era muy necesario unir esas piezas y recomponer el árbol genealógico, que me fui dando cuenta, conforme iba pasando el tiempo, que esta familia estaba estigmatizada entera, olvidada, silenciada, y le faltaban muchísimas ramas de ese árbol que yo tenía necesidad de unir y de conocer. Bueno, pues a raíz de los sucesos, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando el teniente Artal pide refuerzo, con las chozas no se rinden, cogen a Quijada, Fernando Quijada, después os diré en la exposición dónde está, es el primero que cae, él está, su pareja, ¿no? Está embarazada de 7 meses, le dieron una paliza horrible y personas que lo vieron subir a aquella calle arriba, decía que la cabeza la tenía completamente deformada de la paliza que le dieron. Él fue como, digamos, la moneda de cambio para entrar en la choza y a ver si así se rendía. Pero entró y no salió. El teniente Artal continúa, viene refuerzo y entonces ahí es cuando llega el capitán Roja, Manuel Roja Feijespán. Este señor había venido de África y no se andaba con tonterías. Por lo cual él toma el mando de la aldea y entonces, viendo que no se rinden, pues manda a quemarlo. Y prende unas piedras con tela y gasolina, o gasoil, no sé, y lo echa al techo, que era de castañuela y de brezo, y arde entero, ¿no? Pero no tuvo bastante, que él quiere quemar la aldea entera. Y es el teniente Artal el que, sabiendo lo que le podía costar, se impone y le dice que como que ya ha habido bastante, ¿no? Y este hombre pues como que intenta que entre en razón. Bueno, pues los quema y por la puerta sale Manuela Lago, que después diré también. Manuela Lago era amiga de mi abuela, María Silva, y ella le cogió en la choza porque fue a intercambiar una novela. Ella sale por la puerta junto con un nieto de Curro Cruz, Seidedo, que tenía 77 años, era una anciana. Bueno, pues salen los dos, ella sale en llamas y la matan tal como sale por la puerta. Todos mueren calcinados y mi abuela María, que era alta y sale por una ventana que no era una ventana grande, era un ventanuco, sale con un primo que tenía pues 15 años, ese primo, Manuel. Cuando salen por la ventana empiezan a disparar porque ve que sale algo, disparan, todo esto en la noche, matan a una burra y esa burra cae muerta encima de ella y de este niño. Y caen sobre las tunas, las chumberas. Imaginar lo que será la burra muerta y la chumbera, y aguanta el chaparrón. Nunca mejor dicho, el chaparrón, porque estuvo lloviendo aquella noche. Entonces, cuando todo eso ocurre, ven que no se mueve nada y ellos, cuando ven que se tranquiliza todo, ella sale huyendo y va a su casa. Allí está el padre, que está enfermo. Luego, en el juicio que se hizo, se ve un certificado médico donde dice que él tenía problemas, que tenía las piernas hinchadas y tenía problemas respiratorios. Él estaba en cama con fiebre. El padre de María, que también está allí en la foto, y él le recomienda que se vaya al monte, porque claro, la que hay liada en la aldea, pues imaginaros lo que es. Cuando entraron las tropas, le decían a todas las familias que cerraran las puertas y las ventanas. Entonces todo el mundo, imaginar lo que sería entrar esa guardia de asalto, ese olor, que lo hablaban también, cuando se empezó a hablar de la historia. Imaginar lo que sería el tiroteo, bueno, no sé, porque si hoy nos conmueve cualquier hecho que pasa, imaginaros en aquel tiempo y con menos medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues ella sale sola por la noche al campo en enero, con el frío que allí hace,
la niebla, no sé, la ropa que tendrían. Yo eso muchas veces me he preguntado qué ropa llevaría, qué zapatos, ¿no? Y pasa pues toda la noche allí esperando a ver si se tranquiliza todo y por la mañana pues la cogen. La meten en un camión, estaba empapada, con frío, viendo los restos de los calcinados, pero por la mañana no tuvo bastante el capitán Roja, psicópata, sed de sangre y de venganza y ganas de hacer un castigo ejemplar para que nadie tuviera ya ganas de pedir más derechos laborales, ni jornadas, ni justicia, y la miseria en la que vivían, pues ya está. Yo creo que hubo un abuso de poder total y aquello se escapó de madre. Pero puedo entender que lo que pasó por la noche, pues a lo mejor en una calor, no es que esté justificado, pero como que se le pudo ir. Pero por la mañana, primera hora de la mañana, después de haber pasado todo lo que hicieron, calcinar a todas aquellas personas vivas, pensar por la mañana, vamos a seguir con el escarmiento, y entonces siguieron, sacaron una cuerda de hombre con 14 hombres, los llevan a las chozas donde están todos los calcinados y allí los fusilan. Para mí esa foto, cuando yo descubro esa foto en mi casa de un periódico, en casa de mis padres, yo ya sé que los habían quemado. Yo no entendía si están quemados, cómo tienen ropa. Era una foto que a mí me impactaba, no comprendía, pero tampoco podía preguntar a nadie por qué si están calcinados tienen ropa. Eso a lo mejor para cualquiera puede ser una tontería, para mí era algo que se me escapaba de control. Bueno, pues ocurre todo aquello, los fusilan por la mañana y entre ellos fusilan a mi bisabuelo, el padre de María. El padre también, Fernando Lago, que es el padre de Manuela Lago, la que sale en llamas en la choza. Entre los calcinados, pues cuando tú te pones a mirar y empiezas a contabilizar, estaba mi tatarabuelo, Curro Cruz, 2 hijos, Pedro y Francisco, una nuera, un nieto, que es el que sale por la puerta quemado, un yerno. Todos esos son quemados. Y Manuela, que era amiga. Esos son dentro de la choza. Y por la mañana, pues asesinado mi bisabuelo. Entonces, en una noche, mi bisabuela, la madre de María, se queda sin su padre, sin su marido, sin 2 hermanos, sin un sobrino, sin una cuñada, sin un cuñado por parte del marido. ¿Cómo se supera eso en una noche y se sigue viviendo? ¿Y cómo se quedan 2 hermanas, Sebastiana Cruz Jiménez y María Cruz Jiménez, que es mi bisabuela, casada con 2 hermanos, 2 hermanas casadas con 2 hermanos, Jerónimo y Juan, casados con Sebastián y con María, y entre las 2 juntan 11 niños. Una tiene 3, la más pequeña con 8 meses, que todavía vive, ella vive en Jerez. Y María no mi abuela, sino mi bisabuela, la madre de María, con 8 hijos. ¿Cómo se quedan esas 2 viudas para salir ahora adelante? Por eso cuando yo hoy escucho, tengo una poquita de depresión, eso se escucha mucho, o tengo problemas o lo otro, siempre sale la guerra, lo que vivieron esas mujeres, y yo digo que el que asesinaron, terminaron con él, pero ¿cómo se quedaron los que se quedaron vivos? ¿Cómo sacaron fuerza viviendo con los verdugos, sin tener que comer, sin tener medios ninguno? ¿Cómo sacas tú esos hijos para adelante? Y cómo no puedes ni llorar a los muertos. Eso es algo que por mucho que te pongas a imaginar, es algo increíble. Y lo que viene detrás, ¿no? Bueno, pues a raíz de todo eso, sí se sabe
que aquella calle abajo, en la choza, corría un río de sangre de todos los fusilados, más todos los calcinados. Estuvieron 11 días a la intemperie para que fuera un castigo que se viera y que tuvieran claro esa represión, ¿no? Y eso, todo lo que hicieron. Bueno, pues ahí ahora llevan a mi abuela presa a la cárcel de Medina Sidonia. Ella tenía 17 años. Mi abuelo, Miguel Pérez Cordón, está en Paterna. Él sabe que ha pasado algo, hace una colecta y lleva dinero y alimentos para las viudas y los huérfanos de Casa Vieja. Cuando llegan allí, él era de la CNT, escribía y lo cogen preso porque creen que también tiene que ver con los sucesos. Y lo llevan a la cárcel de Medina, donde conoce a mi abuela. Mi abuela, imaginaron el estado de choque se queda. Él empieza a hablar con ella no se fía de nadie, y no es que se fíe, es que esa mujer cómo se quedaría. Entablan conversaciones y ahí se va ganando la confianza, y ahí luego surge las chispitas de amor, y de ahí pues nace mi padre, y de ahí pues estoy yo hoy aquí. Ellos no lo pudieron contar, y yo, mientras que me queda aliento, seguiré contando esta historia. Bueno, pues empiezan a hablar y ella le cuenta de primera mano lo que ella ha vivido en la choza, y ahí pues no hay terceras personas. Ella le cuenta directamente todo lo que ocurrió dentro de la choza, después cuando ella sale, cuando ella la detiene y todas las historias. También, eso sí lo sabíamos, todo lo que tuvo que aguantar con las insinuaciones y lo que no sabremos de los carceleros. Una mujer morena, alta, era una mujer que se notaba ver, ¿verdad? Entonces, pues ahí ellos hablan, ella le cuenta todo, y mi abuelo Miguel pues lo deja libre, ve que no tiene nada que ver, y él sale. Y cuando sale de la cárcel, él es el primero que escribe y cuenta los sucesos de Casa Vieja, qué es lo que ha ocurrido. A partir de ahí ella se la llevan a Cádiz, a la cárcel de Cádiz, y él ya no la deja sola. Va a Cádiz, la visita, ella ya luego sale a suelta, y él pues intenta pues ayudar a toda la familia. A través de una colecta de la CNT se llevan a esas dos viudas con todos los niños, se la llevan a Cádiz, a la calle Isabel la Católica, está cerca de la Plaza Mina, y allí ellos viven, que igual es una imagen que de pensar en la aldeíta donde vivían esas dos señoras vestidas de negro, te las imaginas con esos niños, y llegar allí lo primero que ve es ese mar azul, porque está al lado del mar. Esa impresión que sería. Y allí vivieron mientras que el dinero de la CNT pues duró, y cuando ya se agotó esa colecta, pues volvieron a Paterna. Se la llevó Miguel a Paterna, que allí es donde vivían sus padres, y como que digamos que allí podría tener más ayuda. Cuando todo eso ocurre, ya al final del 33, en octubre, él lo contaba antes, cuando mi abuelo y mi abuela vienen aquí a Madrid. Yo creo que fue muy poco tiempo, pero un tiempo donde ellos vivieron, pues, no sé, creo que tuvo que ser una relación muy bonita, porque Miguel, por los escritos recuperados por José Luis, pues yo le estaré eternamente agradecida a José Luis Gutiérrez, porque él fue el que hizo que yo conociera a mi abuelo, el gran desconocido. Yo el único resumen que tenía de mi abuelo Miguel Pérez Cordón era un hombre muy bueno, que escribía muy bien, muy educado, correcto, y hasta en 3 palabras se resume la vida de mi abuelo, y eso era lo que yo conocía. Cuando por primera vez yo puedo leer, que José Luis lo recopila, los artículos escritos de él, y eso es escrito de puño y letra. Cuando él pudo encontrar una carta que nos llegó en las Navidades, antes de morir mi padre, nos llegó unas Navidades, cuando él se las entregó a mi hermana, y yo pude leer una carta escrita de puño y letra de mi abuelo. Eso no hay palabras para describirlo. 70 años más tarde, donde esa carta iba en una caña guardada y decía
en el sitio donde tenían que recogerla y le dice a su hermana, Francisca, le dice, ya me he enterado lo de Antonio porque le asesinan al novio, ya os contaré esa historia. Y le dice, Francisca, las lágrimas hay que tragárselas. Y tú dices, ¿cómo se pueden tragar esas lágrimas? Y seguí adelante. Bueno, pues gracias a José Luis yo conozco la figura de mi abuelo y puedo entender parte de mi vida y parte de mi sentir, porque me identifico en muchísimas cosas y en muchas luchas que él la plasma. Y yo digo, porque yo era como la oveja negra de la familia, la reivindicadora, la protestona, desde chica, ¿por qué, para qué? Y claro, no sabía que unos heredan, como yo digo, cortijos, otros heredan ojos, otros heredan el pelo, pero otros heredan una carga genética y una carga energética. Y yo pues lo heredé y así lo siento. Bueno, pues como os estaba contando eso, ya ellos vienen a Madrid, ellos están aquí un tiempo, mi abuela se queda embarazada y las cosas se están empezando ya a poner cada vez peor. En aquel tiempo era normal que cuando se daba a luz estuvieran tu madre presente, ¿no? Como se paría en las casas con la familia. Y ella quiso irse a tener el niño a Paterna. Se van a Paterna y allí nace mi padre. Y el nombre que le ponen a mi padre, pues Sidonio, por Medina Sidonia, donde ellos se conocieron, en la cárcel de Medina. Pues es el nombre que le ponen a mi padre, Sidonio. No es bautizado, evidentemente, ni es un nombre cristiano. Entonces, ella vive allí. Eso fue en el 35. Mi padre nace el 5 de junio del 35. Quedaros con la fecha. Bueno, pues las cosas se van cada vez complicando más y ya llega pues la antesala al golpe militar. En Paterna, pues la verdad que la noche de los tiros fue una noche donde se cargan a toda la corporación de Paterna. Entre ellos pues mueren el novio de Francisca. Francisca era la hermana de Miguel Pérez Cordón, que tenía la misma edad de mi abuela. Eran las dos cuñadas y tenían las dos la misma edad. Entonces mi abuelo Miguel sale huyendo y lo consigue, se escapa por la corraleta de la casa en Paterna de Ribera y mi abuela María con el niño se quiere ir con él. Y él le dice, no te preocupes María porque van por los hombres, no van a pasar nada, ni con las mujeres ni con los niños. Eso es lo que él creyó, que solamente iban por los hombres. Y cuando en los primeros días cogieron a los que fueron, mataron, los demás se escaparon, fueron por las mujeres y por los niños. Entonces cogen presa a mi abuela y la meten en la cárcel de Paterna de Ribera y allí pues con el niño, ella le daba la lactancia materna, el niño tenía 13 meses y lo llevaba y lo traía. Ya ella sabe que la van a matar. Ahí también había testimonio que parecía que el niño también lo querían matar. Alguien intercedió y el niño pues no lo mata, pero paga el impuesto revolucionario con 13 meses. Y paga el impuesto que tiene que ser bautizado deprisa y corriendo, borrarle el nombre de Sidonio y ponerle el nombre de Juan. Y mi padre pues morirá ya con el nombre de Juan Pérez Silva. Pero en la partida de nacimiento tiene tachado su nombre, Sidonio. Ese fue el impuesto revolucionario por mantenerse vivo. Vale. Ella se la llevan junto con Catalina Sevillano, se la llevan y es la incógnita. ¿Dónde está? ¿Dónde la fusilaron? ¿Y dónde están sus restos? A día de hoy sigo buscándola. Unos hablaban de la fosa común de Paterna de Ribera, se pudo exhumar, se encontraron 10 cuerpos, 8 hombres y 2 mujeres. Parecía que, como eran 2 mujeres, podía haber sido ese día Catalina Sevillano y ella, pero las pruebas de ADN no dieron concluyente. Ella la asesinaron en la laguna de Medina, que eso está en la carretera entre Medina y Jerez, la carretera esa. Pero no se sabe. En el sitio donde está, pues por muchos datos que hemos ido recopilando, imposible. Bueno, pues el niño se lo queda, antes de matarla, le dicen a quién le va a dar el niño y en vez de dárselo a su madre, que vive allí,
junto con todos esos niños que tiene, o incluso a su tía Sebastiana se lo podía haber dado. Decide dárselo a la familia de mi abuelo, de Miguel Pérez Cordón, y se lo da a Francisca, que ya ella ha pasado por la pérdida de su novio. Y el hermano que se ha ido, que no saben pues si estará vivo o ya la habrán matado también. Bueno, pues el niño se lo queda, el niño no para de llorar y por lo visto lo estuvieron acunando, el niño lloraba y lloraba, le daban de comer de todo, no se callaba, echaba de menos la leche materna. Y entonces decide, alguien le trajo vino dulce y le mojan una galleta en vino, se lo dan y el niño se quedó frito. El niño cogió una borrachera y estuvo un día entero durmiendo. A partir de entonces le entendió que ya no iba a haber nunca más leche materna. Bueno, pues Francisca se hace cargo y cría al niño, se queda en paterna. Pero cuando mi padre tiene 5 años, en el año 40, está sentado en una barbería y en el año 40 en Paterna de Ribera hay pocos coches, muy pocos. Le dan una patada cuando pasa el coche de los falangistas y el coche pasa por encima de él. Y uno de los falangistas lo dice, todavía queda una persona, Juan Luis Vega, con 95 años cerca. Y este señor tiene la cabeza perfecta. Y lo dice, para así terminar con la estirpe. Quiere decir que no hubo bastante, que con 5 años intentaron asesinarlo. Ahí es cuando el abuelo coge miedo, el padre de Miguel Pérez Cordón, y ven que no están a salvo. Y entonces cuando deciden irse para San José del Valle, allí ya donde se afinca, y allí ya pues mi padre hasta que fallece. Bueno, pues la historia queda así. Cuando en la cárcel le dan al niño, mi abuela, a Francisca Pérez Cordón, la hermana de Miguel, Catalina, la hermana segunda de mi abuela María, Catalina ve que corre en peligro por las cosas que han pasado en Paterna y lo mismo que le han hecho a su hermana María, le pueden hacer a ella, Catalina, y a Francisca. Y entonces le dice, vámonos Francisca, déjale el niño a tus padres, y porque nos van a matar a nosotros. Y ella decidió que lo que fuera del niño iba a ser de ella y lo que fuera de ella sería del niño. Tu hermana me la ha dado y yo me quedo aquí con él. Pero Catalina se fue. Entonces ella salió igual hasta la Sauceda, que era un poblado de republicanos, de allí a Ronda Málaga, y ella pues se exilia, bueno, pasando por un campo de concentración, pasando por todas las calamidades que tuvo que pasar, y muere con 101 años. Muere en Montalbán, en el mismo sitio, en el mismo cementerio donde está enterrado Azaña. Es también de esas cosas, de esas paradojas de la vida, ¿no? Cómo vienen a caer los dos en el mismo cementerio. Pues en esta familia, pues ya sabéis los asesinatos que hubo. No hubo bastante con los sucesos de Casa Vieja en el 33. Lo de mi abuela pasa el 24 de agosto del 36 y el 18 de julio fue el golpe de Estado. Quiere decir que al mes del golpe de Estado es cuando ella la asesina. Intento de asesinato a mi padre en el año 40. Mi abuelo, pues por todos los artículos que encuentra José Luis, vamos viendo, y él muere 20 días antes de finalizar la guerra, el 5 de marzo del 39. Y luego pues ya se queda mi padre pues en plena dictadura, imaginaros en un pueblo completamente señalado de hijos de rojo y la carga ya no de los rojos del padre y de la madre, sino con los 6 de Casa Vieja y los 6 dedos, porque él tenía sus 6 dedos en cada mano y en cada pie. Él murió con los 6 dedos en los pies. Entonces, una vez que todo esto ocurre, la abuela pues ya por un lado, o cada uno por otro. Mi padre se queda en San José del Valle. La abuela, nosotros le decíamos la Francisca, se lo lleva a los cortijos. En el pueblo hay cortijos donde saben la historia que tiene y como que es bien tratado, que no en todos sitios fue mal visto. Como que hubo gente que tenían humanidad y corazón y pudo aprender a leer y a escribir. Y cómo sería, porque era una persona inquieta,
que allá con unos 16 años le dio luz a la choza donde vivía con su tía. Ya su tía se había casado con Joaquín. Cuando él tenía 13 años se casa la tía. Y en esas dos chocitas, allí en San José del Valle, tenía un ventorrillo, él y su tío. Y él con una lata, con pirita, con vinagre, hizo una luz y el ventorrillo tenía luz. Cuando el pueblo San José del Valle no tenía. Entonces, esa historia yo la sabía de mi padre, pero me la cuenta mi madre, que ya ella vivía en el pueblo. Mi madre llega al pueblo con 12 años y entonces ella recuerda que había uno que le decían que estaba loco, que tenía una choza con luz. Entonces, claro, tal como eso se dan cuenta, van los guardias civiles, rompen la bombilla, le quitan el poquito cable con la batería y le dicen que no se te olvide y deja de inventar más historias, porque te va a pasar lo mismo que le ocurrió a tu madre y a tu padre. Entonces ya él sabía que eso pues lo que le iba a traer. Fue una persona que estuvo muy bien vista en el pueblo, se ganó la confianza de todo el mundo. También pues no lo sé lo que tuvo que vivir viviendo con los verdugos. Eso tiene que ser muy, muy duro. Tuvo amigos guardias civiles, buenos amigos. Y después de jubilarse al cabo de muchos años, un amigo guardia civil le dijo: Juan, tú y tu familia habéis estado vigilados en plena democracia, todo. Teníamos orden que en caso de que pasara algo, eres los primeros. Eso se lo dijo un amigo guardia civil muchos años después de jubilarse. Bueno, pues deciros que todo esto pasa en República, después el golpe de Estado, el final de la guerra, la dictadura, la democracia y al final de los días de mi padre, a un mes antes de morir, por cosas casuales de la vida, pues ya estaba muy mal. Mi padre murió con 77 años, hace ahora 10, y yo estaba con mi madre en el salón, tenía la cartera allí cerca, no sé por qué, llevaba ya mucho tiempo sin salir, la cartera la tenía allí y me dio por cogerla. La cojo, la abro, me quedo mirando la foto del carnet. Mi padre era una persona muy alta, corpulento, se había quedado muy delgado, pero era alto. Me quedo mirando la foto y pensando, hay que ver lo que era, ya estaba en fase terminal. Lo que era ahí, pero no queda ahí la cosa, que hay algo que me da por sacar el carnet y dar la vuelta. Un mes faltaba para que muriera. ¿Sabéis qué descubro? Pues descubro que el carnet que tenía de identidad, que era el permanente, el último, ¿sabéis la fecha de nacimiento que tenía? Os dije el 5 de junio del 35. El 35 lo mantuvieron, que era el año, pero ¿sabéis qué día y qué mes tenía? 18 de julio, el día del alzamiento. Entonces yo pienso que a mi padre no lo dejaron, le quitaron con 13 meses, le quitaron su nombre y el que fuera quiso quitarle la fecha de nacimiento. Tuve la gran suerte, no sé por qué, de poderlo descubrir. Si yo esto lo llego a descubrir después de haber fallecido, para mí hubiera sido una losa que lo hubiera llevado a rastra. Os lo digo de verdad, ¿eh? A lo mejor para otros miembros de la familia hubiera sido algo, bueno, no sé, o algo más, para olvidar o para callar o para lo que sea. Pero para mí fue algo muy gordo. Como aquella tarde le dije: papá, acabo de descubrir una cosa. No le dije la fecha que ponía, le dije: pero esto lo tenemos que arreglar. Y al día siguiente, pues claro, me puse en marcha, llamé a la policía me decía que venía una unidad móvil a la casa, pero que había una lista de espera de 3 meses. Yo no sabía si teníamos 3 meses. Entonces lo llevé. Fue horrible llevarlo hasta Jerez de la Frontera, 33 kilómetros, para hacerle el carnet. Cuando llegamos allí estaba agotado, porque no tenía fuerza. Llegamos, lo tuve que dejar, aparqué en la misma puerta, lo llevé. Tuve que llevar el coche a aparcarlo y cuando llego, el guardia que estaba allí, el policía que nos tocó, era un muchacho joven, era de aquí de Madrid, él no entendía nada, pero cuando él ve la partida de nacimiento con un nombre tachado y él ve una fecha de nacimiento que no corresponde con lo otro, él vio que eso era un caso complicado. Y entonces llega a decir: muchacho, esto tiene que pasar un reconocimiento médico para ver qué es eso el que usted tiene. Yo ya lo que me quedaba que escuchar.
mi padre con 77 años que tuviera que hacerle un examen forense, un médico para ver qué sexo tiene. Entonces yo le dije, ¿de verdad? Entonces, en menos de 5 minutos, porque no tenía tiempo, le hice un resumen y le conté todas las connotaciones que tenía con Casavieja, que el hombre no tenía ni idea de lo que era Casavieja, lo que fue la guerra, lo que fue toda la dictadura. El hombre se levantó y se quedó allí, estaba muy cansado. Yo tomé un poquito de agua y me acuerdo que estaba que no podía y le digo, papá, mira el número que nos ha tocado de mesa. Parece que lo estoy viendo. Mira, mira, y le digo, que es el 6, como los 6 dedos. Y le saqué una sonrisa, estaba agotado, no podía. Y le digo, fíjate tú, no nos ha tocado ni el 1 ni el 2, el 6 nos ha tocado. Y le saco una sonrisa. Llega el guardia y dice, yo no sé lo que fue la guerra, no tengo ni idea lo que es esto, pero está claro que el que ha hecho esto sabía lo que estaba haciendo. Dice, Juan, he estado hablando, vamos a hacer un caso como algo excepcional, no tenía que pasar reconocimiento médico, vamos a resolverlo, hoy mismo se va a llevar usted su carnet y si quiere puede recuperar el nombre también. Muy fuerte, aquello fue muy fuerte. Entonces el nombre ya pues dijo él, no, ya está, no, da igual, y lo arregló. No os podéis imaginar, para mí, lo que fue el viaje de Jerez a San José del Valle, 34 kilómetros, sabiendo que esa fecha estaba tachada. Ese carnet se guarda porque es para guardarlo, pero él se quedó con su carnet arreglado. Bueno, pues este es un resumen de esta historia, de esta familia. Pues allí después os diré a algunos de los miembros y cómo se queda después, para mí una figura importante, mi abuela María Silva, pues sigo buscándola, estoy en el movimiento memorialista, soy la presidenta allí en San José del Valle, allí tenemos 2 fosas, no se ha hecho nada en cuestión de memoria, tengo un alcalde socialista que es la oposición, me está costando mucho trabajo, pero sé que lo voy a conseguir, tarde más o tarde menos, eso se va a conseguir. Y bueno, hay que ir abriendo conciencia, a algunos le cuesta un poquito más, a otros le cuesta un poquito menos, la lucha continúa y donde hay una fosa, allí estoy. Cuando se ve una fosa, cambia la percepción de la vida. Ahí te das cuenta cuando ves el cuerpo, ahí no hay raza, ahí no hay color, ahí no hay dinero, ahí no hay titulaciones, ahí somos todos iguales, todos. Tú los ves los cuerpos y ahí son todos iguales. Y cuando tú ves esas personas, algo que me impacta mucho es ver cómo quedan los cuerpos. En algunos los tiran y están de cualquier manera. En otros, como en Pico Reja, estaban boca abajo, ¿no? Cómo los colocan boca abajo todos con los tiros de gracia. Pero me impacta mucho verle la suela de los zapatos. Eso tú piensas, ¿qué caminarían esos zapatos? ¿Qué pensarían? ¿Qué vivirían? Otra cosa que me impacta mucho cuando les ve las manos amarradas con alambre, ese alambre ya se ha deteriorado, pero tú ves el óxido y ves esas manos atadas a la espalda o atados delante. Es impactante. Te quedas mirando y cuando te dicen, en la guerra perdimos todo. No, en la guerra no perdimos todo. No. Y quien llega a una fosa y ve, yo no sé aquí lo que pasaría en Madrid, pero en Andalucía no hubo guerra, en Andalucía hubo represión. Sacarte de tu casa y nunca más. Y si no cogían al padre al hijo, las rapaban, las purgaban, le daban el aceite de resino, las violaban, expoliadas, porque se llevaban todo lo habido y por haber. Mi padre eso también lo contaba, que tenía 8 o 9 años y del chozo llegaba la guardia, le daba un bofetón, lo tiraban allí y ellos entraban dentro. Yo muchas veces le pregunto a mi madre, mamá, ¿y estaría dentro la abuela Francisca? La abuela Francisca era muy delgadita, la tía la que crió a mi padre, muy delgadita. Nunca se vistió de color, siempre estuvo de negro, siempre, con una tristeza en la cara horrible. ¿Qué le harían a ella? Porque a mi padre lo tiraban a la calle y él vio cómo se llevaron la máquina de escribir de mi abuelo, que para él eso era pues su herramienta de trabajo, ¿no? La máquina se las quitaron. Entonces, comentaros eso, las fosas cuando se abren, es algo que eso no,
se tarde el tiempo que se tarde, hay que abrirla, cuanto más, mejor. Hay que dar luz a ese silencio, porque el miedo, que fue de lo que se encargaron, el miedo trajo el silencio y el silencio trajo el olvido. Y fue tanto el miedo que en la misma familia nos hablaba, primero para proteger, para que no te metieras en un conflicto luego, porque yo lo veo. Mi padre, nosotros somos dos hermanas y yo soy la mayor y dos más, y mujeres, ¿no? Entonces es como una protección, ¿no? De que eso, vamos a callarlo todo. Cuando estas cosas tú las ves, tú ves que esto se tiene que documentar, se tiene que hablar. Y cuando algunos dicen, nos llaman buscahuesos, yo no lo sé. A mí me da igual, me da igual lo que me diga. Lo importante es sacar a la luz esas historias silenciadas, ponerle cara a esas personas y que esas historias se sepan. Y esto, yo pienso que la primera generación la aniquilaron, fue asesinada entera. La segunda fue presa del miedo y del terror. Y es la tercera, los nietos, la que le toca sacar a la luz esta historia y hablarla. Y hablar esa historia silenciada que ellos quisieron ocultar. Así que os animo a todos a que si tenéis ocasión de participar en una fosa, vayáis y veáis. Y unir fuerzas todos y todas para poder sacar la luz todo. Y no quería irme de aquí de Madrid sin recordar también una historia que cuando la conocí me impactó mucho. Una y otra. Quiero haceros partícipe de dos historias, anónimas como tantas habría, pero para que os hagáis una idea de todo lo que hicieron. En Paterna, en la iglesia de Paterna de Ribera, pues a Ana Castrejón Cote, la compañera de un militante senetista, Miguel Barroso, pues esta señora la cogieron, la raparon, rapar es afitarle la cabeza, bueno, afitársela, ponérsela de cualquier manera, y le dejaban un moñito que a algunos le ponían un lacito rojo, y todos los que estaban allí se burlaban de ella, le daban el aceite de resino y se hacían su necesidad de encima. Imaginaros la humillación delante de tus vecinos. Pues eso lo hicieron en la puerta de la iglesia. Y no tuvo bastante que el párroco, ese que bautizó a mi padre también, y le quitó el nombre, y le pagó el impuesto revolucionario, pues este hombre le hace un exorcismo para sacarle el espíritu comunista en la puerta de la iglesia. A Ana Castrejón Cote. Creo que esa mujer hay que comentarlo aquí. Y otra historia que me impactó muchísimo, esta de Jerez de la Frontera. Una señora con ocho niños, su marido también de la CNT, tal como pasa el golpe, al poco tiempo lo cogen preso, lo llevan allí a la cárcel y ella pues le llevaba la comida, eso era como algo habitual los primeros días, ¿no? Hasta que llega ya el tercer o el cuarto día, ya pues no está allí y él está en una fosa por Trebujena, está. Bueno, pues esta señora vivía en un patio de vecinos y tenía 2 habitaciones. En esa casa vivían muchos vecinos. Cuando llegan los falangistas y agarran a su pareja, a su marido, pues todos los niños salen, se agarran a él, el forcejeo, y ella le daba la lactancia materna a la más pequeñita. Con el susto y todo, se le va la leche, se le corta la leche. Bueno, pues lleva al marido, los niños, todo lo que se forma, la niña se la pone al pecho, la niña cae mal, y la niña muere. Y el marido lo asesina. Vale, pues la niña muere y van a enterrarla y no le dan permiso para enterrarla. ¿Sabéis cuántos días estuvo esa niña en esos 2 cuartos que tenía esa señora con su pareja y todos esos niños? ¿Sabéis cuántos días estuvo esa niña? 6 días muerta, con los hermanos allá al lado. No le daban permiso para enterrarla. Hasta que un hombre cogió y dijo, jugándose la vida, si no la enterráis vosotros, la enterraré yo en el mismo patio. Jugándose la vida porque podía haberle hecho a alguien algo.
dieron permiso y esa niña se enterró. Al cabo de los días vienen los falangistas cargados de comida, canastos de comida, y se lo ponían a esta señora en lo alto de la mesa. Todos los niños muertos de hambre, con la pena de que han matado a su padre y la hermana pequeña ha muerto. Es otra víctima. Esa niña no es fusilada, pero esa niña también es una víctima de todo. Bueno, pues le ponían los canastos de comida, imaginaros el hambre que manejaban esos críos, y le ponían unos papeles para que firmara que su marido había muerto de muerte natural. Y esa mujer se mataba diciendo, mi marido lo habéis matado. Cogían los canastos y se lo llevaban, con esos niños muertos de hambre. Esa represión se vivió allí en Andalucía. Entonces, no es la guerra. La guerra, eso es cuerpo a cuerpo, pero la represión es otra cosa. En fin, con esto daros las gracias y os he dejado un poquito de la historia de Casavieja y de esta familia, pues que intentaron aniquilarla, pero que bueno, que gracias a que ese coche de los falangistas pasaron por lo harto de mi padre para terminar con la estirpe, cuando lo llevaron al médico a mi padre le dijo, si para mañana está vivo es que no está reventado. No lo reventaron y hoy estoy aquí para poderlo contar. Gracias.